Bueno, vamos a intentar recuperar un poco entonces el tiempo. Eh, Gustavo por un par de semanitas no nos va a acompañar porque está haciendo un tratamiento, así que me van a ver de vuelta las caras por un par de semanitas. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, lo que vamos a arrancar hoy es la unidad número 4, ¿sí? De arranque de motores. Este primer tema en realidad tiene bastante de lo que es la unidad número 3, lo que es la unidad de transitorio. Tranquilamente se podría tomar como un tema de esa unidad. Eh, el tema es constante electromecánica del tiempo, en la cual vamos a analizar un motor de corriente continua, en este caso un motor shunt, como vemos en el esquema de abajo a la izquierda, en el cual, bueno, para empezar este tema, lo que vamos a considerar es algunas características del motor, las vamos a considerar constantes, como son el flujo magnético de la máquina, la tensión en la red, que es algo bastante lógico, y el par resistente que tengamos nosotros en el motor de la máquina. Con esas tres consideraciones, entonces, lo que hacemos es, bueno, primero analizar un poquito los gráficos que tenemos abajo. En el de la izquierda tenemos una máquina shunt, ¿sí? En la cual tenemos, bueno, vamos a señalar un poquito, tenemos la tensión en bornes acá, tenemos nuestro arrollamiento del inducido con su resistencia interna, tenemos una resistencia adicional que puede o no estar conectada, eso vamos a ver para qué lo usamos, y nuestra corriente de armadura, que bueno, en este caso es la que circula en este caso y en todos los casos, es la que circula por el inducido de la máquina y por la resistencia esta adicional que tenemos conectada en la rama del inducido. A su vez y en paralelo, por eso es una máquina shunt, tenemos nuestra bobina de excitación con su correspondiente resistencia y una corriente de excitación. Este es el esquema típico de un motor de corriente continua shunt, al cual, bueno, dado diferentes situaciones, puede que tengamos esta resistencia acá o la tengamos en paralelo o tengamos ambas. Eso ya lo vamos a ir viendo después. Y lo que tenemos a la derecha es la clásica característica mecánica que veníamos viendo también, en la cual tenemos nuestra velocidad de vacío ideal, ¿sí? En el eje de las ordenadas, en el eje de las velocidades, que sería para un motor sin carga, con un par en el eje igual a cero, despreciando pérdidas y demás. Y una característica mecánica o sea, cuando hablamos de característica mecánica nos referíamos a la variación que había de la velocidad cuando nosotros íbamos cargando la máquina, por lo que se nos define esta recta que está acá. Nuestro punto de funcionamiento va a ser el punto en el cual se nos equilibra el par resistente y la velocidad de la máquina, ¿sí? Sería este punto que está acá. Y tenemos nuestro salto de velocidad, es decir, si tuviéramos la máquina en vacío y de pronto le cargamos o le colocamos una carga en el eje, lo que vamos a tener es un salto de velocidad, un delta omega s, que no va a ser más que la diferencia entre la velocidad de vacío y la velocidad a la que queda funcionando el motor después que le colocamos esa carga en el eje, ¿sí? Simplemente lo que ya veníamos viendo. Y acá lo que tenemos es el par de cortocircuito o corriente de cortocircuitos haciendo algunas operaciones matemáticas, que no es más que cuando nosotros le aplicamos un par cada vez más grande en el eje, va a llegar a un punto en el que la máquina se va a ir frenando a tal punto que va a llegar a la velocidad cero, y lo que vamos a tener es un par de cortocircuitos que se denomina cuando la velocidad sea cero. Esos son los cortes en los ejes de la característica mecánica. Eh, bueno, acá un poco lo que va diciendo el PowerPoint es que lo que le estaba diciendo recién, ¿no? Que si no tuviéramos carga en el eje de la máquina se aceleraría hasta llegar a omega cero, en la cual solo se opondrían al giro los rozamientos propios de la máquina, ¿sí? ¿Por qué decía lo de la máquina ideal recién? Porque se supone que ustedes fíjense que la corriente, conforme nosotros le vamos quitando para el eje de la máquina, es decir, que le estamos solicitando cada vez menos para el eje de la máquina, la corriente va disminuyendo porque le estamos pidiendo menos. Incluso la velocidad de vacío ideal llegaría cuando la corriente es igual a cero. En realidad la corriente igual a cero no se va a dar nunca, porque siempre vamos a tener nosotros que eh, pares resistentes residuales propios de la inercia o de los rozamientos de los cojinetes y todo lo que implica, más allá que no tengamos nosotros un par, una solicitación mecánica en el eje.
Omega 0, entonces era la velocidad de vacío ideal de la máquina, ¿sí? Analizando un poquito el gráfico o el conexionado eléctrico de la máquina de corriente continua, en este caso la Shunt, lo que podemos deducir es nuestra ecuación de equilibrio, que la vimos anteriormente, pero que básicamente lo que decía y lo que vamos a trabajar, todas las ecuaciones van a salir de esta, es que nuestra tensión en bornes no es más que la suma entre la fuerza contraelectromotriz que se va a generar en el rotor de la máquina y una corriente I sub A por R interna en este caso, porque dice que vamos a suponer, en principio que la resistencia adicional es R sub R es igual a 0. Entonces esta sería nuestra ecuación de equilibrio del motor, que va a estar simplemente despejando la fuerza contraelectromotriz, no es más que la resta entre la tensión en bornes y la caída de tensión que se produzca en este caso, resistencia interna de la máquina, porque la otra es igual a 0. ¿Sí? Y simplemente va haciendo unos despejes para hallar ya sea la fuerza contraelectromotriz o la corriente de la armadura. ¿Sí? La corriente de excitación es muy simple, nunca varía, salvo que nosotros mediante algún dispositivo, algún reóstato, le coloquemos acá para poder hacer variar nuestra resistencia de excitación, que se puede hacer, no tanto en el arranque, pero sí si nosotros quisiéramos variarle la velocidad de la máquina, con un reóstato en esa resistencia de excitación lo podríamos hacer. Pero en este caso, en los arranques, con la excitación de la máquina casi no nos metemos y trabajamos siempre con la rama del inducido. Por eso nos centramos en estas ecuaciones. Al principio habíamos dicho que hacíamos algunas consideraciones, entre ellas, y otra que vamos a hacer es la de suponer que la inductancia del arrollamiento, ahora, eso no es cierto, ¿verdad? Pero ahora como para ver el fenómeno que ocurre, la inductancia en el arrollamiento del inducido es 0. ¿Sí? Y recordando un poco máquinas eléctricas 1, acá Gerardo los indagaba un poco cuando él estaba con nosotros, a ver quién se acordaba qué es lo que eran esos factores que aparecen ahí en la fórmula de fuerza contra electromotriz. ¿Alguien se anima a decirme? Bueno, un par son muy fáciles. A ver, phi es el flujo claramente. El N', número de pares de polos. sí, P el número de pares de polos. N', Y Número de espiras por fase. no, N' es el número de conductores activos. ese sería el número de conductos. Sí. Es el número de conductores activos, es decir, los conductores que están cortando línea de fuerza en la máquina, ¿sí? Corríjanme cualquier cosa. Y bueno, 60, y A, que es el número de ramas en paralelo, que es un factor que depende exclusivamente del tipo de rozamiento que nosotros tengamos en la máquina. Si es imbricado, si es ondulado, eso me va a definir el factor A. Evidentemente, todos esos factores, como hemos visto anteriormente, son constantes una vez que la máquina ya está construida, por lo que los agrupamos en, en una constante K. El flujo para este tipo de máquina lo vamos a considerar constante, veíamos en el gráfico recién, es bastante claro que mientras no toquemos la resistencia de excitación, esta que está acá, el flujo de la máquina se va a mantener constante, siempre y cuando estemos trabajando, acá tienen que retroceder un poquito, siempre y cuando estemos trabajando con valores de flujo nominal para que la reacción del inducido no me haga interferencia con el flujo principal. Pero bueno, haciendo ciertas esas consideraciones, lo tomamos como constante el flujo y en definitiva lo que va a quedar es que la fuerza contra electromotriz no es más que una constante por n, que sería el número de vuelta en este caso en RPM, o omega, que es la velocidad en radianes por segundo, que es lo que tenemos acá. Omega no es más que 2pi por n sobre 60. ¿Qué es lo que pasa en el arranque y por qué nosotros le queremos colocar a la máquina una resistencia en el arranque? Bueno, justamente lo hacemos porque en el arranque, como la velocidad es 0, la fuerza contraelectromotriz que me genera el rotor de la máquina va a ser igual a 0. Entonces la corriente que tenemos en el arranque no va a ser más que
V sobre R, esa R le podríamos agregar el subíndice int ahí, es decir, lo único que se está oponiendo al establecimiento de la corriente es la resistencia interna a la máquina, que sabemos que es muy chica. Entonces, los valores que pueda llegar a tomar la corriente en el arranque de la máquina es de 12 veces la corriente nominal. Ahora bien, ustedes me pueden decir, y con razón, che, me parece exagerado 12 veces la corriente nominal. Bueno, sí, es un poquito exagerado porque en realidad la corriente que circula en el arranque no va a llegar nunca a un valor tan elevado, porque la máquina sí tiene una inductancia, y ustedes saben que las inductancias siempre se oponen a las causas que las están generando, es decir, va a haber una oposición a ese establecimiento de la corriente tan elevada, y en realidad la corriente inicial, si bien va a ser grande, no va a llegar nunca a ese valor, sino que va a llegar a 7, 8, 9 veces el valor de la corriente nominal, que esa ya es un valor que es el que siempre se habla de corriente de arranque de la máquina. Entonces, y de ahí viene el hecho de que tengamos que de alguna manera limitar el elevado valor de corriente de arranque que circula, en este caso en una máquina de corriente continua, pero también va a pasar algo similar en la máquina de corriente alta. Entonces, como vemos en la fórmula que sigue, de más abajo ya a la corriente de arranque, la ecuación quedaría como la que vemos acá. La corriente de arranque no es más que la tensión en bornes, pero en este caso a la resistencia interna que teníamos de la máquina, le agregamos una resistencia adicional en el circuito inducido, denominada R sub R, la que me va a limitar el establecimiento tan grande de esa corriente. O sea, me va a limitar el valor elevado de la corriente. Eso me trae, ya lo vamos a ver cuando veamos arranque escalonado, en la clase que viene seguramente. Está bien, me limita el valor de la corriente, pero me demora demasiado el arranque. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para limitar la corriente sin que se nos produzca un arranque demasiado lerdo, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver, con esta constante electromecánica de tiempo, qué es lo que va pasando con la corriente, qué es lo que va pasando con las revoluciones de la máquina en el tiempo, ¿sí? Para eso tenemos que empezar a trabajar un poco las fórmulas que ya habíamos visto, que no es más que las de equilibrio con alguna otra variación o reemplazo. Por ejemplo, nosotros al principio, cuando veíamos cómo funcionaba la máquina de corriente continua, habíamos determinado que la fuerza electromotriz dependía de la velocidad de giro de la máquina, ¿sí? La velocidad que esté girando la máquina, por la constante K, ¿sí? Y la tensión en bornes va a ser igual a la constante K por la velocidad de vacío. Es bastante lógico si nosotros lo vemos en la ecuación de equilibrio que teníamos atrás. Si, vamos a irnos acá. En este punto la fuerza electromotriz es cero, ¿verdad? Conforme vaya creciendo la velocidad, la fuerza electromotriz se va a ir haciendo cada vez más grande. Mientras se hace más grande la fuerza contraelectromotriz, la corriente que circula es más chica. En este punto, cuando la velocidad alcance la velocidad de vacío ideal, V va a ser igual a E. Y la corriente va a ser igual a cero. Por eso, acá tenemos que V es igual a K por la velocidad de vacío ideal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, E es variable, va a ir dependiendo evidentemente de este valor que es variable en función de lo que nosotros tengamos en el eje. Y en este caso la tensión en borne no, es un valor constante que es simplemente K por omega sub 0. No se olviden, lo que estamos intentando hacer ahora es qué va pasando con la velocidad y la corriente en función del tiempo en el arranque. Bueno, entonces, si se fijan, K por omega S, ¿qué es lo que era? Fuerza contra electromotriz. Fuerza contra electromotriz es igual a, entonces, K por omega 0, que sería U sub B, menos IA por RS. O sea, esta, si ustedes se le ponen acá arriba, están viendo que es la ecuación que estuvimos viendo recién, nada más que reemplazamos los valores anteriores. En este caso, lo que hacemos es dividir todo por K para eliminarlos de estos términos, y nos queda omega S igual a omega 0 menos la corriente en la armadura por RS, y acá sobre K, ¿sí? Acá se eliminó porque al dividir eliminamos la constante K.
Y en la ecuación que sigue más abajo simplemente despejamos omega 0. ¿Sí? ¿Para qué estamos haciendo eso? Bueno, ahora vamos a ir viendo. Habíamos estudiado también que en el caso de un motor de corriente continua, el par motor era la constante K por la corriente. Habíamos visto que esta es la corriente de armadura. Y la constante K tenía adentro el flujo magnético, en donde lo que estaba dentro de ese flujo magnético era la corriente de excitación. Entonces, en definitiva, lo que terminaban determinándome los pares de una máquina de corriente continua era la corriente de armadura y el flujo que a su vez tenía la corriente de excitación. Así que era el producto de las dos corrientes. Y cuando había alguna variación en la velocidad de la máquina, teníamos un par resistente y un par de inercia. Eso es lo último que habíamos visto nosotros. Bueno, tomando esta parte de la ecuación y despejando, nos queda que la corriente de armadura no es más que el par resistente sobre K y el par de inercia sobre K. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este valor de la corriente de armadura, lo vamos a meter dentro de la ecuación, ¿sí? Y vamos a obtener esta ecuación que sigue, ¿sí? Y esta ecuación lo que estamos intentando hacer es buscar alguna que, mediante algún tipo de ecuación diferencial, nos lleve a la variación de la velocidad en el tiempo. Pero previo a eso vamos a definir un par de factores. ¿Se dan cuenta, no? Lo que hicimos acá, simplemente reemplazamos los valores que habíamos hallado anteriormente. Queda acá el cuadrado, después les dejo para que ustedes renieguen un poco. Pero está bastante claro, digamos. Y al reemplazar los valores recién me queda acá el cuadrado y definimos dos valores. Este que está acá, este término que está acá, es el que nos va a determinar a nosotros en la máquina cuál es la variación que tiene la velocidad de la máquina conforme la resistencia que tengamos conectada en la rama del inducido, ¿sí? Y el segundo factor, que si ustedes se fijan, tiene nuestro momento de inercia, nuestro par de inercia, es el que le vamos a llamar, lo vamos a denominar nosotros como un factor de inercia. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, este par de inercia nosotros lo habíamos definido cuando vimos hoy, se me fue el nombre, par medio de aceleración, lo habíamos definido a este par de inercia como J por diferencial de omega por diferencial de t. Recuerden, J por diferencial de omega sobre diferencial de t. Entonces, a este término que está acá, yo reemplazo nuestro par de inercia por J diferencial de omega sobre diferencial de t. Este que me quedó acá es nuestra variación de la velocidad en el tiempo, y esta ya es, bueno, nuestra velocidad de la máquina y la velocidad de vacío. Simplemente estamos haciendo despeje y llamando o definiendo diferentes factores dentro de todo surge, como les decía recién, dentro de la ecuación de equilibrio, ¿sí? Y reemplazando los valores de K y demás. No se está inventando nada. Y ahora sí, habiendo definido este término que está acá, lo que vamos a hacer es definir nuestra constante de tiempo, que está dada por J por R sub S sobre K cuadrado, o lo que es lo mismo, J por omega 0 sobre el par de cortocircuito. ¿Qué es esta constante electromecánica de tiempo? Bueno, básicamente es el tiempo que tardaría la máquina, el grupo de mando, como lo denomina ahí abajo, que tenga un momento de inercia igual a J para pasar sin carga desde el reposo hasta la velocidad de vacío ideal. ¿Bajo qué? Bueno, bajo la acción de un par igual, o sea, constante e igual al par de cortocircuito. Lo estamos definiendo nosotros, ¿eh? O sea, ¿qué decimos? Bueno, la constante de tiempo entonces es el tiempo que va a tardar el motor para sin ninguna carga acoplada al eje de la máquina sin carga, desde el reposo hasta la velocidad de vacío ideal, bajo la acción de un par constante igual al par de cortocircuito. ¿Para qué estamos haciendo tanto lío? Bueno,
esta constante es la que nos va a determinar a nosotros cuánto tarda la máquina para llegar ya a un régimen estable, ¿sí? ¿De qué va a depender? Evidentemente, y como les decía recién, mientras más grande sea la resistencia que tengamos conectada nosotros en la rama del inducido, más grande va a ser nuestra constante de tiempo y más va a tardar el motor en llegar a la velocidad de régimen o a la velocidad de equilibrio. Lo mismo va a pasar, y es lógico, si tenemos una J, ¿sí? Un momento de inercia muy grande, la máquina tiene un momento de inercia muy grande, entonces la constante de tiempo va a ser muy grande. Si alguien quiere preguntar algo. Profe, Sí. sí, para entender bien este concepto, digamos, Sí. es siempre teniendo ese mismo par, ¿cuánto tarda la máquina desde estar Sí. frenada a la velocidad en vacío, digamos? Exactamente. Siempre O sea, sería aplicándole... como una curva, digamos, ¿Cómo? Perdón. no digo, si yo tengo en mis ejes coordenados la velocidad y par, ¿sería una curva recta, Exactamente. vertical? Sí. Sí, sí, sí. Ahí lo vamos a ver. Dame un ratito, vamos a llegar Está a, bien. a eso. Pero sí, básicamente No, esa quería es la saber si había definición. entendido bien. Está Ujú. bien. Ahí. Exactamente. Nosotros le vamos a estar aplicando un par a la máquina y constante igual al par de cortocircuito. Esa máquina va a llegar en un tiempo determinado, va a llegar a la velocidad de vacío, ¿sí? Entonces, ese tiempo que tarde la máquina para llegar a la velocidad de vacío con ese par de cortocircuito, con ese momento de inercia, es la constante de tiempo. Es una definición teórica, ¿sí? Es medio difícil verlo en un gráfico, pero básicamente sería eso. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo que dice un poquito más abajo, depende de la inercia de la masa que movemos, evidentemente, de la resistencia RS y de la constante K. Que la constante K, ustedes dicen, bueno, pero si eran parámetros de la máquina, sí, pero dentro de la constante K, lo que tenemos nosotros introducido y supusimos constante al principio era el flujo de excitación. Entonces, eso también nos va a influir en cuánto tarda la máquina, o sea, cuál es la constante de tiempo de la máquina. En definitiva, la ecuación, trabajando un poco y ya definiendo esa constante de tiempo, nos va a quedar como la que está acá abajo. Esto ya es bastante parecido a una ecuación diferencial, que ahora cuando lo veamos un poquito más adelante, incluso la van a ver parecida, si no me equivoco, a algunas ecuaciones que vieron con el ingeniero Escribano en carga y descarga de capacitores y demás, para hallar cuánto tardaban los mismos en cargarse o descargarse. Pero bueno, bueno, como le decía recién, el tema del RS que dice acá abajo, al aumentar RS disminuimos la corriente de arranque, pero aumentamos el tiempo de arranque, ya que aumenta la constante de tiempo. Y si aumenta J, también va a aumentar el tiempo de arranque, ¿sí? La ecuación de recién la dividimos toda por nuestra constante de tiempo. Ahora le vamos para despejar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esta ecuación diferencial es la que nosotros resolvemos para intentar ya encontrar el tiempo de arranque de la máquina. El resultado de esta ecuación diferencial es esta que está acá, con nuestra constante de integración, ¿sí? Acá lo que tenemos es el tiempo, que a nosotros nos va a ir cambiando, y lo que tenemos dentro del exponente de la constante es nuestra constante de tiempo, que es un factor constante, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo qué va pasando. Pero previo a eso, eh, vamos a trabajar un poco para hallar nuestra constante de integración, ¿sí? ¿Cómo hacíamos nosotros para conocer el valor de nuestra constante de integración? Bueno, simplemente nos íbamos a las condiciones extremas, en donde en este caso hacemos el tiempo igual a 0. Cuando t es igual a 0, nosotros nos vamos a una omega que es igual a omega inicial. Llega el caso que sea un arranque, sería omega igual a 0, pero para hacer un caso general, y no que sea específicamente en el arranque, vamos a tomar omega inicial.
¿Qué pasa para el tiempo igual a 0? Este factor se hace 1, por lo que podemos despejar C, la que va a ser igual a omega inicial, porque dijimos que para el tiempo igual a 0, esta omega va a ser la omega inicial, menos simplemente esto que está acá. ¿Sí? Está entre paréntesis acá. Lo despejamos, mejor dicho, lo reemplazamos en el valor de C, trabajamos un poco con lo que acabamos de hacer. Simple matemáticas, nada más, nada de otro mundo. Como le decía recién, el tema de que si el motor parte del reposo, pues lo que vamos a tener es una omega inicial igual a 0. Y luego lo que hace, ¿sí? Trabaja un poco esta matemática, ¿cómo se llama? Bueno. Reemplaza de arriba, digamos. Sí, más que reemplazar, lo Reemplaza que el va a valor de hacer... C, digo, en la ecuación de arriba. Exactamente, pero lo que va a hacer y lo que les quería decir es que si nos vamos al gráfico del principio, cuando nosotros decíamos omega 0 menos delta omega S, ¿a qué nos estábamos refiriendo? ¿Se acuerdan que había un gráfico al principio? Que ahora lo tenemos acá, de vuelta. Si hacemos omega 0 menos delta omega S, ¿qué es lo que vamos a obtener? La velocidad de régimen, digamos, Exactamente, si con nosotros carga hacia tenemos omega omega S. 0 menos la variación de la velocidad o delta omega S, lo que vamos a obtener, en definitiva, va a ser omega S, o sea, nuestra velocidad de régimen. ¿Sí? Entonces, operando y reemplazando esto, que omega 0 menos delta omega S, lo reemplazamos acá. ¿Sí? Lo reemplazamos acá también. Trabajamos un poco, agrupamos y llegamos a el valor de omega, este es nuestro omega variable, que va a ser igual a omega S por 1 menos e a la menos t sobre tau sobre m, o la constante de tiempo. Tau sobre m, recuerden, la constante de tiempo. Y esto ya es una fórmula bastante conocida, y en el caso que arranque en vacío y hasta la velocidad de vacío ideal, en vez de omega S nos vamos a ir a omega 0. ¿Sí? O sea, si no tenemos carga, como decíamos, en vez de irnos a omega S, nos vamos a ir a omega sub 0. ¿Qué va a ir pasando? ¿Y cómo va a ser la gráfica? Bueno, es bastante simple. Lo que va a ir pasando acá es que la velocidad de la máquina va a ir creciendo de acuerdo o como lo describen las curvas de este gráfico. ¿Sí? La de arriba es para un motor en vacío y la de abajo es para un motor en carga. Matemáticamente, mientras nuestro t vaya creciendo, este término se va a ir acercando a 1, digamos a menos 1, es decir, perdón. Este término se va a ir acercando a 0, entonces lo que va a hacer es, al multiplicar acá, nosotros vamos a llegar a nuestro valor, ya sea omega S, en el caso que la máquina esté cargada, o omega 0 en el caso que la máquina esté descargada. ¿Y qué es lo que es importante de esto? Cuando nosotros veíamos el par medio de aceleración, que nosotros integramos entre 0 y 0,95, no era que yo les explicaba que si no el tiempo nos iba a dar infinito. Bueno, es por esto, porque la máquina en realidad, si ustedes se fijan, no llegaría nunca a la velocidad omega sub s, es decir, para llegar a esa velocidad omega sub s o omega 0, de acuerdo al caso, tendría que pasar un tiempo infinitamente largo, ¿sí? Entonces, el tiempo de ese transitorio tendería a infinito. ¿Y por qué integrábamos entre 0 y 0,95? Bueno, porque 0 y 0,95 estamos hablando más o menos que transcurrieron 3 constantes de tiempo. Analicémoslo acá abajo. Para tiempo igual a infinito, e a la menos t sobre tau sub m va a ser igual a 0, que era lo que decía recién. Entonces omega se hace igual a omega sub s, pero para un tiempo igual a infinito. Entonces tenemos que acotarlo un poco, tenemos que decir el arranque no va a durar, o el transitorio no va a durar un tiempo infinito. Bueno, vamos a considerar que el arranque dura 3, 4 constantes de tiempo. ¿Por qué? Porque a las 3 constantes de tiempo, si ustedes se fijan, para un t igual a 3 constantes de tiempo, este valor
va a ser E igual a la menos 3 tau sub m sobre tau sub m, va a ser E igual a la menos 3, después lo hace con la calculadora, más o menos va a ser 0,05, y si es 1 menos 0,05 va a quedar que estamos al 95% de nuestro valor de velocidad final. Ni hablar si nos vamos a 4 constantes de tiempo. Lo que vamos a tener es que estamos al 98% de la velocidad final, es decir, ya de nuestra velocidad permanente de la máquina. Sea omega S en el caso que la máquina tenga una carga, o sea omega 0 en el caso que nosotros no estamos trabajando en vacío. Y acá un poco está Marco lo que me preguntabas del tema de la constante de tiempo. Si nosotros, la constante de tiempo gráficamente sería el tiempo el tiempo que tardaría la máquina para llegar a la velocidad de vacío o a la velocidad de carga con un par aplicado igual al par de cortocircuitos. Es decir, nosotros tendríamos una recta, describiríamos que la máquina hace, mediante esta recta llega a la velocidad de vacío en este caso, o a la velocidad de régimen en el caso que la máquina arranque con carga. El tiempo que tarda sería una constante de tiempo, ¿sí? Otra constante de tiempo estaríamos acá. En la tercera constante de tiempo ya estaríamos casi al 95%, y en 4 constantes de tiempo ya estamos al 98%. Podríamos decir que en transitorio, en 3, 4 constantes de tiempo, ya se terminó. Ya estamos hablando de régimen de vuelta. ¿Está claro eso? ¿Me enredé mucho o se entendió? Entonces lo han visto. Cuando ustedes veían, Sí, está bien, lo han visto en tercer año capaz, pero cuando ustedes veían que la cierre sin carga y descarga de condensadores, de capacitores, también, como que no se terminaba de cargar nunca, entonces tomábamos que a los 3, 4 constantes de tiempo podíamos decir que ya el dispositivo se había cargado. ¿Sí? Algo similar, pero al revés, pasa con el tema de la corriente. Bueno, de vuelta Marcos, el tema de... Digo Marcos porque es el que me pregunto, pero va para todos, ¿no? Acá estaría un poco la definición de el tema de la constante de tiempo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la corriente. Habíamos visto, cuando hablábamos recién de los pares, dijimos que el par era igual a el par de inercia más el par resistente, reemplazando los pares simplemente por corrientes, es decir, que yo a ese par lo dividí por K, acá también dividí por K, y acá también dividí por K. Nada más que al dividir el par resistente por K, obtengo la corriente de carga, digamos, la corriente que circule por nuestra rama del inducido. Esta sería la corriente que es variable, y esta es nuestra corriente dada por el momento de inercia, o el par de inercia, para que no se confunda, el par de inercia de la máquina. O sea, J diferencial de omega diferencial de T es nuestro par de inercia, y al dividirlo por K, lo que estoy obteniendo es una corriente dada por ese par de inercia. Bueno, y acá simplemente ya va trabajando un poco las ecuaciones que habíamos obtenido recién, ¿sí? Una de las últimas antes de integrar, la que la divide por la constante de tiempo, y al resultado que habíamos obtenido de la ecuación diferencial, haciendo algunos despejes, obtenemos esta última ecuación en la que se ve que la derivada de la velocidad en radianes por segundos con respecto al tiempo me da este valor, ¿sí? Entonces, lo que hace es trabajar un poco la ecuación, obtener el valor dentro de la ecuación de recién, ¿sí? Lo despeja y lo introduce acá adentro, y lo trabaja, pero no hace ninguna ecuación, simplemente va obteniendo el resultado y reemplazando, nada más. Yo lo dejo para que ustedes lo vean. Vean de despejar, igualar estas dos, obtienen esto y después lo introducen dentro de la ecuación anterior, ¿sí? O sea, de esta, y le va a dar este resultado. Dadas las condiciones iniciales de la máquina, es decir, partiendo de un T igual a 0, la corriente va a ser igual a la corriente inicial.
que puede o no ser 0, va a depender de dónde parte la máquina, nosotros obtenemos nuestro valor de C, ¿sí? Para t igual a 0 y es igual a i inicial, y lo que hacemos es despejar y obtener el valor de C, que lo reemplazamos acá. ¿Se entiende, los María? Bueno, lo dejo para que renieguen. Simplemente tienen que ver la forma de igualar estas dos. Reemplazan diferencial de omega sobre diferencial de t. Lo reemplazan en esta ecuación de acá arriba, ¿sí? Y luego para t igual a 0, i es igual a i inicial, y obtienen esta ecuación de acá, que es la que me define el valor de C. Y ya voy obteniendo cómo va a ir variando mi corriente en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el arranque? Como le decía recién, la corriente inicial en el arranque, ¿qué es lo que pasa? La FEM es nula, es decir, que la corriente es igual a la corriente de cortocircuito, ¿sí? Es la corriente máxima, que es la que hablábamos recién de 12 veces, que nunca llega a ese valor, sino que es un poco menos, y que está dada para V sobre R. Eso en el caso que estemos partiendo del arranque. Pero para hacer un caso genérico tenemos que hablar de la corriente inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El valor, en definitiva, de la corriente, cómo va a ir variando la corriente en la máquina, está dado por esta ecuación o esta ecuación, dependiendo de si estamos hablando de una máquina que parte desde el arranque, es decir, desde cero, para una corriente igual a cero, o que la máquina ya estaba funcionando y tenía una corriente en la rama del inducido. Es decir, si la máquina ya estaba funcionando, tenemos que utilizar esta ecuación. Ahora, si la máquina parte con una corriente igual a cero, directamente utilizamos esta ecuación, ¿sí? Porque no teníamos una corriente previa. Uy, perdón. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá está la variación de la corriente. Tendríamos una corriente inicial igual a la corriente de cortocircuito, o la corriente que se da en el arranque, que se denomina de cortocircuito porque es la corriente que se produce cuando no tenemos ninguna FEM que se oponga. Y luego la corriente decrece hasta, en el caso que estemos con carga, una corriente de carga, o en el caso que estemos en vacío, la corriente, si fuera una máquina ideal, se iría a cero. ¿Sí? ¿Cuándo va a darse por concluido el arranque? Bueno, al cabo de vuelta de 3 o 4 constantes de tiempo, podemos decir que el arranque ya va a estar finalizado y que la corriente se va a estabilizar dentro de nuestra corriente de carga, o en el caso de una máquina ideal, que sería la velocidad de vacío ideal, y la corriente tendería a cero, porque no tendríamos ninguna carga, ninguna solicitación mecánica en el eje. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? Simplemente se trabajó la fórmula y se van haciendo algunas consideraciones, pero en este caso, a diferencia del de recién, no se hace una ecuación diferencial, simplemente que se parte de la solución de la ecuación diferencial que habíamos hallado antes, y haciendo algunos despejes e introduciendo algunos valores, vamos llevándola hacia la corriente y vamos viendo o obteniendo los valores de corriente en función del tiempo. Ingeniero, ¿puede ser que en el Sí, apunte, en vez de, por ejemplo, donde dice la ecuación de la corriente IC menos IR, pueda ser IS? puede ser que haya quedado IS. IC. ICC menos Listo, IS, listo. dice. A ver, ¿cómo dicen el apunte? No sé, que no lo tengo acá a mano. ¿Cómo Sí, dice? ICC menos IS. ICC menos IS. Sí, Sí. es la corriente, sí, digamos, hice C menos 10. claro, es la corriente de régimen, digamos, la corriente nominal de la máquina, la que circularía nominalmente por la máquina, esa, IR, IS, no me acuerdo cómo las habíamos. Puede ser que Ok, gracias. la haya denominado S, o me olvidé de cambiarla en el apunte. Ya voy a fijar bien con qué hice todo el desarrollo en el apunte. Pero es lo mismo, digamos, es la corriente de carga de la máquina.
¿qué pasa? Digamos, en este caso tenemos cuando ya pasó, cuando este tiempo tiende a infinito, digamos, este término se hace cero y solamente nos queda la corriente de carga acá. Y cuando está sucediendo el arranque o la variación de la velocidad, lo que sea, a esta corriente que tenemos acá le tenemos que sumar el valor dado por este factor, que es cuando está sucediendo el transitorio, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que pasa? En el caso de más abajo, como no tenemos una corriente régimen porque el motor está en vacío, va a haber una corriente grande al principio y conforme vaya pasando el tiempo, esa corriente va a ir tendiendo a cero como se ve en el gráfico, ¿sí? Tenemos una corriente grande al principio y después tiende a cero. En el caso número 2, porque no tengo carga. En el caso número 1 tenemos una gran corriente al principio y después la corriente tiende a igualarse a la corriente de carga. En teoría no se igualaría nunca, por eso es que estudiamos el tema de la constante de electromecánica de tiempo. Para decir, al cabo de 3, 4 constantes de tiempo, ya está, el transitorio finalizó, el motor está en régimen. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tiene que quedar a usted? Además de todo el desarrollo matemático, ¿qué pasa con la corriente? ¿Y qué pasa, en este caso, con las revoluciones de la máquina? ¿Qué es lo que... ¿por qué no integramos entre 0 y 1 antes? Bueno, por todo esto. ¿Y para qué vemos esto? Bueno, ahora cuando veamos la clase que viene arranque escalonado, se van a dar cuenta de por qué vimos este tema. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Es No, bastante no. simple, es bastante matemático. Bueno, si no hay dudas, entonces lo que vamos a hacer es, como Gustavo nos va a abandonar por un par de clases, le vamos a ver si tengo por acá. En el aula virtual le subí hoy un trabajo práctico, que es este, ese trabajo práctico 17 del 5 del 2021. Es un esquema de comando previo a pasar ya a lo que es el arranque escalonado de una máquina de corriente continua. Así que bueno, veamos si lo podemos plantear al menos. Tenemos tiempo, es temprano, veamos si lo podemos ir planteando, ir haciendo. Para ir agregándolo a su carpeta de trabajos prácticos. ¿Por qué ejercicio van ustedes? Más o menos. ¿Número? Ya me fijo. Sí, tranqui. Vendría a ser el número 8. El 8, sí. Este que vamos a hacer ahora es el 8. Sí. Bueno, es para hacer en cada décimo. Básicamente se trata de un portón, ¿sí? El cual se tiene que abrir y cerrar bajo ciertos requisitos. ¿Cómo se haría? El portero es el que se encarga del portón. Primer dato a tener en cuenta. O sea, el portero, mediante pulsadores, se encarga de manejar el portón. El portón se abre y se cierra accionando pulsadores en el casillero del portero. Normalmente el portón se abre o cierra por completo, pero puede darse el caso que hagamos una interrupción de la apertura o el cierre del mismo en cualquier momento, ¿sí? Es decir que si nosotros pulsamos va a tender a abrirse o a cerrarse completamente, pero si queremos pararlo simplemente apretando un pulsador se debería parar. Hay un aviso luminoso que permanece encendido 5 segundos antes del inicio, ¿sí? Y durante el movimiento del portón también. Y hay un sensor de seguridad que evita que se cierre el portón si hay algún vehículo o alguna persona en las cercanías de este. Es decir, que tenemos algún sensor óptico o lo que sea, que cuando hay una persona por la zona del portón me impide que se cierre o se abra el portón. Así que, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Primero, lo acciona el portero mediante pulsadores. Segundo, va a tener que haber algún vehículo para que pueda entrar o salir, así que va a tener que haber algún sensor que me detecte el vehículo. Va a tener que encenderse una luz 5 segundos antes de que el portón empiece a levantarse o cerrarse. Y vamos a tener que tener un sensor de seguridad para que, dado el caso que me aparezca algún vehículo o alguna persona, el movimiento del
del portón se ve interrumpido. ¿Está claro? Pueden empezar a renegar un poco. A ver el esquema de potencia y de comando. Después vemos quién se anima a hacerlo. Así entre todos lo vamos haciendo. ¿Te entendió? Sí. Ok. Ingeniero, el aviso luminoso también tiene que estar activo cuando se cierra el portón. Claro. 5 segundos antes de que abra, prende el aviso luminoso y se mantiene así hasta que abre el portón. Una vez que abrió, evidentemente se apaga. Y después, cuando lo querramos cerrar, que va a ser otra orden, digamos, el aviso luminoso prende 5 segundos antes y empieza a cerrar el portón hasta que un temporizador lo podemos hacer. Marquitos, adelante. Bueno. Ahí se ve la pantalla. Sí, señor. Bueno, acá en el esquema de potencia, con dos contactores que me hacen el cambio en el sentido de giro, y la alimentación, bueno, acá está la parte de la protección, seccionamiento, y en la parte de comando, lo que empecé a poner sería lo que sería el pulsador de parada, que ya voy a ver cómo lo engancho con el resto de cosas, el pulsador de arranque, digamos, para subir, portón en este momento, un relé auxiliar, sí, un relé auxiliar y que tengo para usar, para poder hacer el enclavamiento, acá con un contacto auxiliar normal abierto, que cuando yo pulso, se energiza el relé, me enclava esta parte, me energiza la señal luminosa y me energiza un temporizador con retardo a la conexión. Entonces, después de esos 5 segundos que nos pide el enunciado, se me activaría, se me cerraría este contacto auxiliar del temporizador y me energizaría la bobina del contactor de subida. Bien. Como yo lo llamé, es lo que armé hasta ahora. Ahí capaz se podría... Cierro. Sí. Bien. No, te decía que a lo mejor el auxiliar ese que pusiste, a lo mejor se podría reemplazar por un contacto del temporizador que no esté temporizado. Una observación así al margen, ¿entendés? Bien. Porque si vos podés usar un contacto, un Sí. TA, pero que no tenga retardo. Y evitas el uso de un relé auxiliar. No sé si después le vas a dar O algún sea, otro uso. No sabía que, digamos, este temporizador tiene contactos auxiliares que puedo usar que no sean temporizados. Yo creo que sí, ya lo probamos. Ya lo probamos, pero creo que sí. Incluso puede Bueno, usar con retardo la conexión o la conexión. acá le, Ah, pero bueno, ahí nos fijamos, ahí nos fijamos. No creo bueno, que sí, pero ya nos fijamos. acá le daría marcha, digamos, mediante este pulsador. Lo que debería pasar es que se encienda la señal luminosa. Yo lo programé 2 segundos nomás. Y después de esos 2 segundos me energizaría el motor. Entonces, vamos ahí se prendió y ahí me energizó el motor, o sea, ahí estaría subiendo, digamos. Ahora tengo que ponerle también que me active una barrera infrarroja cuando llegue a cierto punto, que ya voy a ver cómo lo hago. Y creo que había alguna herramienta en el programa que oficiaba de finales de carreras, así. Sí, Bueno, eso es lo que tengo hasta ahí me ahora. fijo, pues yo creo que están los sensores y están los finales de carrera también. Ahí lo único que te faltaría en Sí, primera instancia es algo que te detecte que está el vehículo, digamos, o sea que va a ser un sí, contacto en serie la con barrera, todo, digamos. claro, un contacto en serie que no te va a dejar
subir el portón a menos que te esté detectando un vehículo. Ese va a ser lo... O sea, yo interpreté, la barrera sería en caso de que, A ver, claro, ¿cómo sería la barrera? Si tengo algo vamos a que me poner de esté vuelta cortando la barrera, si tengo algo que me esté cortando la barrera, ahí debería detener el sistema. O, ¿Ven ahí el enunciado del problema? ¿Lo ven o todavía no? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, se ve. Ah, dejo realizar el compartir. esquema de potencia y de comando de un portón automático que limite el acceso al Ahí está. recinto de una empresa y que solo es abierto cuando algún vehículo desea entrar o salir del mismo. Solo es abierto, es decir que para que nosotros podamos abrir o cerrar el portón, tiene que estar el vehículo o sea, tiene que haber un vehículo. Eso entiendo. Y que después hay otro sensor Claro, más para que si el vehículo quedó en el medio del portón por algún motivo o alguna persona, claro, debería usar un no contacto se me normal pueda cerrar. abierto de una barrera infrarroja para que me habilite el Claro, sistema. exactamente. Eso interpreté yo también. Y que además hay otra barrera infrarroja para que no se me vaya a cerrar el portón con el vehículo al medio. Infrarroja o lo que se les ocurra a ustedes. Pero sí, sería infrarroja. Sería lo más lógico. Pero venís bien, Marco. ¿El resto entiende? Sí, lo que a mí no me queda claro con respecto al enunciado, y por Sí. lo que entendí que Marcos quiere poner como un sensor Ujú. que, que no, o sea, que lo frene el motor, por así decirlo, cuando se terminó de subir o de cerrar el portón. Claro, sería Pero como... el enunciado está indicando que eso se hace manualmente, Sí, abrir y cerrar. es como que el portero debería, cuando abrió el portón, suelta el pulsador y para. ¿A eso te referís vos? Perdón, no escuché, pues se me cortó No, el acá internet. A lo que dice... yo entendí del enunciado es que el portero pulsa para abrir. Se abre y cuando quiere que se pare, él pulsa para parar. O sea, cuando vio que ya se terminó de abrir, a eso es lo que entiendo. No, yo lo que No, interpreto, que bueno, lo trato de llevar a la función lógica y tratar de automatizarlo lo más posible para, mientras menos intervención del hombre, menos probabilidad de fallo. Es que, digamos, se posicione un auto y que, digamos, o sea, que el portón solamente se puede abrir cuando esté posicionado un vehículo y cuando el portero pulse para abrir. Para eso necesitaría una barrera infrarroja que esté detectando que haya un vehículo y a eso sumarle el pulso del portero. Entonces ahí supongamos que son esas las condiciones. El portón empieza a abrir y cuando llega al máximo de apertura debería haber un final de carrera que pare el sistema. Sí, Eso es lo que interpreté para abrirlo. entiendo, No sé si es entiendo así. que es No como sé si dice es así. Marcos. Entiendo que es como dice Marcos, pero lo que dice Franco tampoco es ilógico desde el punto de vista de cómo está el enunciado. Sí es medio, sería medio Claro, incómodo en la claro, yo realidad. apuntaba el enunciado porque si no, Claro. para ver lo de Marcos es lo lógico, y Ujú. también estaba pensando, bueno, ¿lo hago lógico o lo hago como me lo pide el Bueno, enunciado? Ese era le pongamos un Claro. final de carrera, porque de todas formas el final de carrera no es más que un que va a estar en serie con la bobina, digamos, del contactor. No es más que eso, que de tal forma que cuando el portón llegue a su nivel de abierto máximo, digamos, ese normal cerrado se va a abrir y me va a frenar el contactor. No es más que eso, digamos. Que es un final de carrera, simplemente. Es un normal cerrado Sí, que me hace frenar el portón. Porque, ¿qué pasa? Si no, el enclavamiento que ahí puso Marcos, por ejemplo, el portón lo va a tener que frenar con el pulsador de parada. No es lo lógico. O sea, que el tipo va a apretar sí, el por eso coso, va a está en tener que pleno desarrollo, esperar digamos. Sí, y cuando vea que está llegando al final, tiene que apretar el claro. pulsador. Le pongamos un final de carrera para que
no sea tan manual, digamos. O sea, lo Bien. activa el guardia, pero Sí, si la verdad frena que solo. es cierto el El enunciado por Sí, es ahí está cierto el medio, enunciado, la medio. verdad que no me había dado cuenta que no lo nombra. Sí, Ujú. no lo nombra al tema del final de carrera. No, Me llamé más por pero la le pongamos un final de carrera imaginación total, que es por algo otra cosa. bastante simple. Está bien. Y lo vamos a Sí, simular sí, sí, nosotros. sí. O sea, Que estaría en serie con todo esto, digamos. claro, cuando llegue al final el portón, digamos, O sea, debería haber, según lo que pienso, debería haber un final de carrera y además en serie el pulsador de parada de claro. emergencia. Ujú. Bien. Tengo uno del año pasado acá, y no llego a ver. Sí, parece que hubiera un final de carrera. No veo, está muy borroso, pero. Sí, parece que hubiera un final de carrera que me saca todo. No es más que un contacto normal cerrado eh, en serie con cada una de las ramas, tanto para la apertura como para el cierre del portón. Que es lo que vimos recién. Bueno, este ejercicio complétenlo. Tengan en cuenta que la carpeta de trabajos prácticos la tienen que entregar completa a fin de año, a condición de regularización o promoción, lo que sea. Entonces vayan llevando los ejercicios al día, intenten tenerlos completos, intenten entenderlos, porque si hay algo que va en los parciales seguro, es ejercicio de comando. Así que sépanlo bien, practiquen, que está bueno el programa porque les da la posibilidad de practicar y de ver en qué pueden llegar a estar equivocados. Así que intenten plantearlo. El, el jueves vamos a seguir, vamos a hacer clases ahora, hasta que vuelva Gustavo, en lo posible teórico-práctica. Vamos a empezar con una introducción teórica, vamos a arranque escalonado y después vamos a hacer un ejercicio de ese tema. Así que bueno, nos vemos el jueves entonces. Completen ese ejercicio, así lo agregan a la carpeta, díganle que hoy somos pocos, avísenle a los 20 que faltan que tienen que hacer ese ejercicio. Que está en la autogestión, ahí, no en la autogestión, en el aula virtual, está el ejercicio. Gente, nos vemos el jueves. Perfecto. Hasta el Hasta jueves. luego. Chao, chao. Hasta el jueves, buenas tardes. Chao, Hasta luego. Chao, chao.